Quiero agradecer la invitación y desde Guatemala reciban un cordial saludo y unirme a este festejo de los 19 años de la Iglesia del Molino. Así que para mí es un privilegio muy grande. Y antes de iniciar con la reflexión bíblica, quisiera que me acompañara en oración y pidamos la bendición de Dios a través de su palabra. Porque quiero decirle, mi estimado amigo, mi amiga, que es palabra de Dios y la palabra de Dios es bendita. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios convence, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios fortalece y la palabra de Dios es la verdad. Vamos a orar. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias en esta hermosa noche por los 19 años que tú le has dado a esta amada iglesia, Señor, y porque en esta noche tenemos la oportunidad de tener esta audiencia, Señor, todos, Padre, preparados para escuchar tu palabra. Te suplico que cada uno esté con su mente y su corazón dispuesto y preparado para tu palabra, para que cuando caiga tu palabra, caiga sobre buena tierra y produzca fruto para gloria de tu nombre. Tú siempre decías, Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Y al oír tu palabra, Señor, eso nos da fe. Así que muchas gracias en esta noche por tu palabra. Bendícela en nuestra vida, háblanos y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero partir antes de que nosotros hagamos la introducción de una pregunta que seguro usted se ha hecho alguna vez y que yo he oído muchas veces, incluso yo me la he hecho algunas veces y no tenemos la respuesta inmediata a esa pregunta. Quisiera solo recordarles lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 20 y los versos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto que está escrito aquí en su palabra es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Quiero de veras llevarlos a esa pregunta que nos ha dejado y nos hemos hecho en momentos difíciles o duros. Sabe que yo me he encontrado con esa pregunta y que muchas veces me la han dicho a mí, ¿por qué? ¿Por qué? El por qué es una pregunta profunda, una pregunta dura, una pregunta dolorosa, una pregunta triste, una pregunta que espera respuesta para abrigar esperanza. Yo soy médico y cirujano desde hace más de 40 años. Tengo especialidad de medicina interna y por muchos años fui jefe de intensivo y de emergencia del Hospital del Seguro Social en mi localidad. Y muchas veces, tristemente, como médico tenemos la experiencia de llevar no buenas noticias, porque lo lindo de un médico es llegar y decirle a la familia, mire, no tenga pena, está respondiendo, todo va bien, salió bien, todo está bien. Esas son noticias alentadoras, son noticias agradables, son noticias que da gusto decirlas. Pero como médico es bien duro, es bien difícil, es frustrante, es doloroso decirle a alguien que está allá afuera de una emergencia o a alguien que está allá afuera de un intensivo, salir uno y decirle, mire, lamento, hicimos lo posible, pero no se pudo salvar a su mamá, salvar a su papá, salvar a su hijo, salvar a su ser amado. Y yo he dado muchas veces esa mala noticia y he visto a hombres quebrantados caer de rodillas, he visto a mujeres jalarse el pelo, golpearse en la pared, he visto a niños llorar y caer de rodillas y todos empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir mi papá? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué se murió mi ser amado? Y empiezan a preguntar por qué. Y esperan una noticia, esperan una respuesta que les explique por qué ha sucedido lo que les pasó.
¿Por qué la tragedia? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el golpe duro? ¿Por qué la noticia tremenda sin respuesta? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y sabe que eso lo he visto no solo en situaciones de dolor, en situaciones difíciles de la muerte de un ser amado, sino lo he visto y lo he oído en personas que son trabajadoras y que tienen su familia y que dependen de su trabajo y que de la noche a la mañana los despiden de su trabajo y salen sin esperanza, sin dinero, sin llevar una buena noticia a la casa y levantar su vista al cielo y preguntar ¿por qué? ¿Por qué me despidieron a mí? ¿Por qué me pasó esto? Perdemos una casa y nos preguntamos ¿por qué? Pero lo más doloroso es que no tenemos respuesta. Y he aprendido a través del estudio de la palabra que Dios no nos da una respuesta inmediata. Dios no responde inmediatamente porque Él tiene sus planes y porque nosotros necesitamos de fe y confianza en Él. ¿Sabe que en el mismo libro de Juan Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Y lo que tenemos que hacer en momentos difíciles y duros es confiar, es esperar, es creer que Él tiene todo bajo control. Y aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no podamos ver la razón del sufrimiento, hay una promesa linda de Dios que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. Y amar a Dios no es decir usted ama a Dios, así yo le amo. Claro que yo le amo. No, ¿sabe qué dice la Biblia? De que cuál es la verdadera muestra de que amamos al Señor. El mismo libro de Juan me dice que el que ama al Señor es el que guarda sus mandamientos. Es el que obedece su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez usted esta noche, tal vez tú, mi amigo, tal vez vos, esta noche te estás preguntando ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué perdí lo otro? ¿Por qué nos vino esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decirte que esta noche Dios nos va a dar una respuesta. Porque increíblemente Dios nos pone ejemplos en su palabra de personas que llegaron en momentos de mucho dolor a preguntarse ¿por qué? Y quiero que conozcan a uno que desde que lo conocí en la palabra de Dios ha sido un gran amigo mío. Y ha sido un gran amigo mío porque así era yo. Y quiero hablarles de alguien que le llaman el dídimo, el que quiere decir el gemelo. Y uno de los gemelos es Tomás. Y quiero hablarles de Tomás. Saben que he leído mucho de Tomás. Saben que tristemente muchos lo catalogan como el incrédulo, el que no cree, el duro de corazón, el incrédulo Tomás. Y cuando yo veo a Tomás, Tomás no es nada comparado como yo era, y Tomás probablemente no es nada comparado con alguno que esta noche nos está escuchando que no ha creído y que le cuesta creer. Nosotros tenemos un dicho y mi papá lo usaba mucho y decía como Tomás, hasta no ver, no creer. Y hay muchos que quieren eso y que dicen hasta no ver, no creer, hasta que yo no mire, no creo. Conocí un pediatra, jefe de un departamento grande de pediatría aquí en Guatemala, que cuando yo le hablé de Cristo, me dijo, no me hables de Cristo, yo no puedo creer en un Dios que permita que niños nazcan deformes, que niños sufran, ese no es un Dios bueno. Y si supiera que no es Dios el que provoca eso, que lo que provoca eso ha sido el pecado de la raza humana y la desobediencia a Dios. La enfermedad y la muerte nos viene porque Dios la haya dado para algo en especial para nosotros, sino que fue la consecuencia del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El Señor le dijo a Adán y Eva, el día que tú me desobedezcas, el día que hagas tu voluntad y no la mía, ese día morirás. Y la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte viene como paga del pecado, como consecuencia del pecado, pero no porque a Dios le agrada. Si nosotros le preguntáramos a Dios qué piensa en relación a la muerte, conoceríamos el corazón de Dios. Dios nos dice desde la antigüedad que Él no desea ni quiere la muerte de ninguno de nosotros, sino que todos procedamos a arrepentirnos y vencer a la muerte y tener vida eterna. Pues Tomás
Tomás el incrédulo, Tomás el que le cuesta creer, Tomás que de donde viene el dicho, hasta no ver, no creer. Tomás era eso. Pero sabes que me llama la atención que, por ejemplo, en 3 evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas, hablan de que el Señor se fue a orar y escogió a 12 discípulos. Y cada vez que yo estudio más a Cristo, miro cómo Él de una forma tan especial le gusta complicarse. Si yo hubiera sabido que a Tomás le costaba creer, si hubiera sido Cristo, probablemente yo no lo hubiera escogido como discípulo. Pero en su misericordia, en su amor, Cristo lo escogió y esto lo agradezco a Dios. Y si tú le conoces a Cristo, tú vas a ver tan grande que es Cristo, que ha puesto tus ojos en ti, lo puso en Tomás y los ha puesto en mí. Y si Dios lo puso en mí, ¿cómo no los va a poner contigo? Y dice que Tomás fue escogido. Por ejemplo, les voy a leer yo Lucas, el capítulo número 6, en el verso 13 dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo, a Tomás, óigame, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Pero Tomás fue escogido como discípulo de Cristo. Y yo me pregunto, pero si es un incrédulo, ¿por qué el Señor lo escogió? ¿Por qué el Señor puso sus ojos en él? ¿Por qué puso sus ojos en mí? Porque si los puso en él y los puso en mí, por misericordia y por gracia de Dios, y Dios los tiene puestos en ti. Tomás, Dios conocía el corazón de Tomás. Dios nos conoce a nosotros. Él nos ha estado llamando, nos ha estado buscando, nos ha estado mostrando que Él existe y se lo va a demostrar a Tomás. Él sabía que Tomás era incrédulo. Él sabía que a Tomás le costaba creer. A muchos de nosotros nos cuesta creer. Había un hombre en la Biblia que yo me pongo en el lugar de ellos y muchas veces expreso lo mismo delante de Dios, que este padre de familia le expresó al Señor y le dijo: Señor, ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer. Y yo también le pido a Dios con todo mi corazón que me ayude a creer, lo mismo que le pido esta noche, que te ayude a ti a creer. Y que la experiencia de Tomás venga y abra tus ojos, abra tu corazón para que tú puedas creer lo que le costó creer a Tomás. Tomás empezó a seguir a Jesús y empezó a escuchar sus enseñanzas y a oír que Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios y el que cree en mí tiene vida eterna. Escuchó que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y oí a Jesús hablar y decir que Él era Jesús, el Hijo de Dios, y que la fe en Él podía salvar nuestras vidas. Y él se preguntó: ¿será que Jesús en realidad es el Hijo de Dios? Y empieza Jesús un proceso para trabajar la fe de Tomás y un proceso para trabajar la fe de los discípulos. Y dice la palabra de Dios como unos milagros tan lindos que el Señor manifiesta, como uno que a mí también me impactó cuando viene un hombre leproso. Quiero decirles que en la época de Cristo la lepra era como el cáncer hoy en día, era incurable. Y aparte de que la lepra era incurable, era una enfermedad deformante, y que aparte de que era una enfermedad incurable y deformante, era una enfermedad considerada inmunda, que si alguno de nosotros en la época de Cristo hubiera tenido lepra, era como decir que tenemos cáncer, pero más dura que el cáncer, porque al tener lepra éramos expulsados de nuestra familia, éramos expulsados de la sociedad y éramos expulsados de la iglesia, de la religiosidad de aquel entonces. La lepra es una figura del pecado. La lepra no se podía, igual en la época pasada no se podía curar, igual que el pecado no tiene cura, excepto la fe en Cristo Jesús. La lepra no tenía cura, excepto el poder de Cristo Jesús. Y dice la Biblia en el libro de Marcos, en el Evangelio de Lucas, que viene un hombre leproso
y se postra de rodillas y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Tomás sabía que la lepra era incurable. Tomás sabía que nadie podía curar la lepra y había oído que Dios ya lo había hecho en la antigüedad y quería ver si en realidad este hombre que se llamaba Jesús, que se decía hijo de Dios, era quien decía que era. Y delante de los ojos de Tomás, que vio a aquel hombre lleno de enfermedad, que vio a aquel hombre desfigurado por la enfermedad, que vio a aquel hombre mendigando por su enfermedad, que vio a aquel hombre apartado y solitario por su enfermedad, oyó decir que Cristo, cuando este hombre le dijo: si tú quieres, puedes sanarme, Jesús le dijo: yo sí quiero, sé sano. Y en ese momentito, delante de los ojos de todos, aquel hombre sanó. Y cuando se vio sano, que su piel, que era toda enferma, de pronto era una piel como la de un niño. Este hombre saltó y agradeció a Dios. Y yo me puedo imaginar el asombro de los discípulos, el asombro de la gente, y ver el rostro de Tomás diciendo: yes, yes, Jesús tiene poder. Jesús es el Hijo de Dios. En realidad tiene poder sobre la enfermedad. Sanó a este hombre leproso. Tiene poder. En cierta ocasión estaban todos los discípulos y Jesús en una casa, y había tanta gente que quería escuchar a Jesús que estaba llena la casa. Y dice la Biblia que fue traído un paralítico por 4 amigos, y esos 4 amigos quisieron entrar por la puerta y no pudieron. Y me encanta que esos amigos no se dieron por vencidos, no dijeron: mira, está lleno y no es el día. Mejor buscamos a Cristo otro día, porque tal vez otro día lo vamos a poder encontrar. Pero me gusta la acción de estos 4 amigos. Espero que usted sea igual que ellos, que si llegan a buscar a Jesús deben encontrarlo, porque la Biblia dice que todo aquel que le busca le encuentra. Y que Dios es galardonador de todo aquel que le busca. Dios quiere bendecir a todo aquel que le busca. Y aquellos hombres trajeron a su amigo paralítico y quisieron entrar por la puerta, pero no se podía, había mucha gente. Fueron por las ventanas y miraron que aún en las ventanas había mucha gente, y que la gente, a pesar de ver que traían un hombre enfermo, no daban paso para que miraran a Jesús. ¿Sabe qué hicieron estos amigos? Se subieron al techo. Es tan fácil que se oye subir al techo. Si hubiera sido chiquito como yo, pues no hay ningún problema. Se suben 2 y otros 2 me tiran para arriba y no hay problema. Pero si es grandote, como el hermano Manuel Puerto, como otros hermanos, hubieran sufrido para subir al paralítico al techo de la casa. Y la Biblia dice que los subieron, y todavía sí, cuando los subieron, ¿sabe qué hicieron? En primer lugar, solo Dios sabe cómo ellos y con qué esfuerzo subieron a ese paralítico y se subieron al techo, y en el techo hicieron un agujero, pero no un agujero pequeño donde ellos miraban y decían: sí, aquí miro a Cristo. No, hicieron un agujero tan grande que por ahí bajaron al hombre paralítico. ¿Y saben qué me impresiona? Que cuando Cristo lo vio y vio la fe que había en ellos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es poderoso para guardar nuestras vidas y para bendecirnos. Y aquellos 4 amigos creían en Cristo, y ese hombre que era paralítico también tenía su fe en Cristo. Y cuando baja y va bajando, el Señor le habla con tanto amor y le dice: hijo. Y todos los discípulos están viendo y toda la gente está viendo, y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que eso me encanta? ¿Sabe que cuando entiendo a Cristo me encanta? Este hombre bajaba paralítico, no se podía mover, y lo primero que recibe es el perdón de pecados. Porque ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida. Porque ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en mi vida. Saben que nosotros queremos que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, que Dios haga aquello. Incluso cuestionamos a Dios si no lo hace a nuestro gusto, nuestro antojo. Pues quiero decirte que el milagro más grande y el milagro que tú necesitas es el perdón de pecados. Es el perdón de pecados. Ese es el milagro más grande que Dios hizo en mi vida, y es el milagro más grande que Dios va a hacer en tu vida.
porque nadie puede perdonar pecado. Lo dijeron toda la gente preparada que estaba ahí, todos los fariseos, los escribas, todos los saduceos dijeron, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. ¿Cómo dice que puede perdonar pecados? Y Tomás dijo, caray, de veras pues, es cierto, ¿cómo está perdonando pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Y Jesucristo, que conoce el corazón de todos y la inquietud de todos, le dicen que es más difícil decirle a este paralítico, toma tu lecho y vete caminando, o decirle, tus pecados te son perdonados. Y se rascan la cabeza y Tomás dice, pues las dos cosas son difíciles, las dos cosas son imposibles. Nadie puede decirle a este paralítico que se vaya caminando y nadie puede decirle a este paralítico que sus pecados son perdonados. Solamente Dios lo puede hacer. Y se le queda viendo a Cristo, y cuando aquel paralítico lo bajan, este paralítico ya era diferente. Él iba por la sanidad de la parálisis y recibió el perdón de pecados. ¿Y por qué es importante el perdón de pecados? Porque si estamos perdonados de pecado, tenemos vida eterna. Y el Señor le había regalado a este hombre, porque lo había buscado, le había regalado el perdón de pecados. Y cuando bajó le dice, hijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y delante de los ojos de toda aquella multitud en aquella casa, delante de los ojos de los discípulos y delante de los ojos de Tomás, ese hombre se levantó, agarró su lecho, lo levantó en alto y salió glorificando a Dios. La gente se admiró de ese milagro y yo puedo imaginarme a Tomás diciendo, yes, yes, ese es el Hijo de Dios. Tiene poder sobre la enfermedad. Y así Tomás vio cómo Jesucristo sanaba a muchos enfermos, a ciegos de nacimiento. El Señor hacía sanidad tras sanidad y la fe de Tomás iba aumentando diciendo, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Si usted se hubiera acercado en ese momento a Tomás y le hubiera dicho, Tomás, ya cree, mira, nadie ha hecho lo que Jesús hace, es el Hijo de Dios. Y en la noche, una noche, Jesús se quedó orando y le dijo a sus discípulos, pasen el lago. Y pasando el lago, se levantó un viento contrario que no les permitía remar, y ese viento levantaba ondas tan grandes que la barca se estaba tambaleando, y cuando eran como las 3 de la mañana, ellos tratando de remar, vieron que una sombra se acercaba sobre las aguas, y todos gritaron y dijeron como yo hubiera gritado, un fantasma, porque es más fácil creer en los fantasmas que creer en Cristo. Y dijeron un fantasma, y me encanta que el Señor le habló bajo aquella noche, bajo aquella oscuridad, bajo aquellos vientos, bajo aquella tempestad provocada por los vientos, que Jesús le dijo, no temas, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, y todos los discípulos admirados porque solo ellos estaban. Yo me puedo imaginar a Tomás metiendo sus manos en el agua para ver si había algo que sostuviera a Pedro, pero viendo esto miraba la maravilla de Pedro caminando sobre el agua y buscar al Señor Jesús. Jesús regresó con Pedro a la barca, y cuando se subió a la barca, el viento se calmó. Yes, yes, ese es el Hijo de Dios. Camina sobre las aguas, controla la tempestad. Él es soberano sobre cualquier acontecimiento natural. Él es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que un día Jesús estaba tan cansado, y atravesando el mar de Galilea, él iba durmiendo. Estaba tan cansado que durmiendo estaba. Y dice la Biblia que se levantó una tempestad tan grande que anegaba aquella barca, que aquella barca se estaba hundiendo, y los discípulos, que eran pescadores, que no tenían por qué asustarse porque ellos prácticamente habían vivido en el mar. Yo está bien que me hubiera asustado yo porque yo no sé nadar, pero ellos sabían nadar y se asustaron, lo cual me muestra que la tempestad era seria. Y cuando miran a Jesús, lo ven durmiendo, y van y lo despiertan y le dicen, Señor, no tienes cuidado de nosotros, que estamos a punto de morir. Y el Señor se levanta y le dice a la tempestad, enmudece.
y calma. Y delante de los ojos de sus discípulos, aquel mar que estaba muy fuerte en tormenta, que estaba muy recia en tormenta, de repente adquiere una soberana calma. Los discípulos cayeron de rodillas y Tomás decía, Jesús es el Hijo de Dios, tiene poder sobre fuerzas naturales, Él controla la naturaleza, Él es el Hijo de Dios, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre las fuerzas naturales. ¿Y sabes qué? Un día llegaron a Gadara, una ciudad muy particular, y dice que cuando iban bajando la barca venía un hombre gritando y golpeándose, era un hombre endemoniado. Óyeme, era un hombre endemoniado. Yo me puedo imaginar que cuando este hombre venía del sepulcro corriendo hacia ellos, todos se subieron a la barca y el primero que se había subido había sido Tomás. Y Jesús se quedó abajo. Y Tomás se quedó viendo y pensó que iba a atacar a Jesús, y de repente llega ese hombre y le dice, ¿qué haces que me atormenta? Y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y ese hombre le dice, Legión me llamo, porque sabes que él no tenía solo un demonio, él tenía una legión de demonios. Y cuando uno lee qué significa la legión y a cuánto equivale a más o menos 6,000 demonios que este hombre tenía. Si con uno es suficiente, ¿para qué quiero yo tantos? Y si con uno no se puede lidiar con muchos. Y ellos tal vez eran como muchos dicen, no somos machos, pero somos muchos. Y ahí estaba. Y Jesús le dice, Legión te llama. Ok, pues deja a este hombre en paz. Y a los ojos y a los oídos de Tomás vienen las palabras de este hombre que con una voz de veras seria y fuerte le había dicho a Jesús, Legión me llamo. Y este Tomás se asustó y dijo, ¿qué va a hacer el Señor con una legión? Nadie puede controlar ni a un demonio, mucho menos a una legión. Y esos de la legión le dijeron, no nos eches de este lugar. Permite que vayamos a los cerdos. Y dice la Biblia que había un hato de cerdos donde había muchos cerdos. Y el Señor le da permiso y aquel hombre convulsiona y sale después de un grito desgarrador. Salen aquellos demonios y entran a tomar poder de esos cerdos que estaban ahí. Y los cerdos, cuando sintieron la influencia demoníaca, gritaron y salieron corriendo y se fueron en un peñadero y se ahogaron en el mar. Y aquel hombre quedó sano, quedó cuerdo y quedó restaurado. Y sabes que los hombres de la ciudad fueron y le fueron a contar a ellos, vengan a ver lo que sucedió. Todos conocían al endemoniado y todos sabían que nadie podía ayudarlo, porque la Biblia dice que muchas veces lo habían amarrado con cadena con tal de ayudarlo, porque este hombre se desnudaba, se golpeaba y se quería quitar la vida, porque eso es lo que Satanás busca, destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu hogar. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y quería destruir a este hombre, pero Jesucristo viene para dar vida, para dar esperanza. Y delante de los ojos de Tomás, aquel hombre es liberado de los demonios, y Tomás ve como los cerdos si perciben la influencia demoníaca y se ahogan en el mar. Y Tomás dijo, sí, y es Jesús, es el Hijo de Dios. Tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la naturaleza y tiene poder sobre los demonios. Él es el Hijo de Dios. La fe de Tomás era tremendamente fuerte. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios y sabía que su fe estaba bien puesta y estaba certera en el hombre que era el Hijo de Dios. Y de repente van caminando y viene un grupo de personas llorando. Iban para un cementerio y viene una mujer viuda, no tenía esposo y su único hijo había muerto y venía llorando. Y él paró ese sepelio y vio el dolor de aquella mujer. ¿Y sabe qué hizo? A ese muchacho que iba muerto, el Señor lo revivió. El Señor le habló y aquel hombre que iba muerto en ese cortejo se levantó y le devolvió la alegría a la mamá y le volvió el asombro a la gente y le aumentó la fe a Tomás. Y sabes que cuando Tomás es mencionado en el capítulo 11 de Juan,
Él había escuchado que Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto. Y cuando van a la casa de Lázaro, tenía 4 días de muerto. Y cuando Jesús llega y dice dónde lo pusieron y ve que todos están llorando y hasta los discípulos empezaron a llorar, Jesús lloró. Y Jesús le dijo, quiten la piedra. Y todos dijeron, pero ¿cómo? Porque eso le dijo Marta, no podemos quitar la piedra, hace 4 días que murió y a su cuerpo hiede. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Quiten la piedra. Y quitaron la piedra en aquel momento y Jesús exclamó desde fuera, Lázaro, ven fuera. Y todos se quedaron viendo el sepulcro, esperando ver qué sucedía, porque nadie había resucitado a alguien con 4 días de muerto. Era imposible, no es factible. Y la Biblia dice que de repente sale aquel hombre saltando, porque estaba todo envuelto en los trajes mortuorios de la época. Y Jesús le dice, denle de comer y denle de beber, y todos cayeron de rodillas. Ese milagro fue tremendo, que impresionó a todos, pero el que más tocó y con el que más me gozo es con Tomás, que dijo, ahora sí yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre las fuerzas naturales, tiene poder sobre los demonios y tiene poder sobre la muerte. Él es el Hijo de Dios. Y era un discípulo que había creído en Cristo. Era un discípulo que ahora tenía su fe en el Hijo de Dios. Él tiene poder por sobre todas las cosas. Pero no sabía que una noche, de repente llegaron a buscar a Cristo. Y delante de los ojos de los discípulos que huyeron y se hicieron para atrás, agarraron a Jesús. Y lo empezaron a golpear y lo empezaron a arrastrar, le arrancaban la barba, le jalaban el pelo, lo golpeaban, pero con aquella fuerza de esos hombres poderosos que habían, empezaron a lastimarlo, a golpearlo, y ante los ojos de Tomás, Jesús empezó a ser golpeado, lastimado, a salir sangre de su rostro, y Tomás decía, ¿por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué lo golpean si él no ha hecho mal a nadie? ¿Por qué lo tratan así si él no ha hecho mal a nadie? Yo he caminado con él y he visto que él ha ayudado a muchos, ha bendecido a muchos. En su corazón está darle vida a muchos. ¿Por qué lo golpean y por qué lo tratan así? Y delante de los ojos de Tomás llevan a Jesús arrastrado y golpeado. Ve, Tomás, cómo le ponen un traje para burlarse de él. Y Tomás decía, ¿por qué? ¿Por qué se burlan de él? Si él es el Hijo de Dios, si él tiene poder, y él esperaba en su corazón que Jesús en un momento dijera alto, y a nada pueden hacer, y que Jesús de alguna manera destruyera a sus enemigos. Pero ante los ojos de Tomás, Jesús fue llevado, Jesús fue coronado y saliéndole sangre y lastimado. Tomás, su fe se empezó a quebrantar y empezó a llorar con mucho dolor por ver a su ser amado, a quien había llegado a amar, a quien había llegado a creer, ver que lo golpeaban y le ponían esa corona de espinas y que sangraba, y que decía Tomás, ¿por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué él? Y delante de los ojos de Tomás, Jesús fue acostado en una cruz y Tomás empezó a oír los golpes del martillo y los clavos entrando en las manos y en los pies de Cristo. Y Tomás no podía entender por qué Jesús se dejaba. ¿Por qué no se defendía? Si él era el Hijo de Dios, si él era poderoso, si había sanado enfermedad, si tenía el control sobre los demonios, si tenía el poder sobre las fuerzas naturales, si tenía el poder sobre la muerte, ¿por qué dejaba que le hicieran eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué él? Si no le ha hecho daño a nadie. Y el corazón de Tomás se estaba desgarrando, y él oyó cuando Jesús dijo, consumado es. Y Jesús murió. Y la muerte de Jesús fue la muerte de la fe de Tomás. La muerte de Jesús fue la muerte de la esperanza de Tomás. Y la muerte de Jesús fue la muerte de la vida de aquel hombre que había confiado en Cristo.
Y dice que cuando yo todavía Tomás vio que le pullaron a Jesús en un costado, Jesús ya estaba muerto. Y con la muerte de Jesús, Tomás había muerto. Y dice que los discípulos regresaron todos derrotados, todos adoloridos, todos sufriendo, regresaron y se fueron al lugar donde se reunían siempre, pero uno no iba con ellos. Uno no iba con ellos, uno con el cual yo me identifico, con Tomás. Tomás no iba con ellos. Tomás se fue solo a un cuarto. Yo me puedo imaginar a Tomás golpeando las paredes y preguntarse por qué permitiste eso, por qué le pasó esto a Cristo, por qué le tenía que morir Jesús, por qué no se defendió, él no le hizo daño a nadie, él era un hombre que no pecó, por qué tenía que morir. Y Jesús había muerto y Tomás había quedado destruido. Muchos de nosotros en momentos de mucho dolor golpeamos la pared o nos lastimamos o incluso intentamos quitarnos la vida. Yo he visto en momentos difíciles a muchos, de veras, salir gritando, golpearse, lastimarse o gritar tan fuerte. Y Tomás durante 8 días, porque él no salió de su cuarto, no comprendía por qué Jesús había muerto. Y dice la Biblia que en el capítulo número 21 de Juan, perdón, el capítulo 20 de Tomás, de 20 en el verso 24, dice que Jesús, después de que resucitó, se apareció a sus discípulos y les dio evidencia de que había resucitado. Y los discípulos, llenos de gozo, cuando vieron a Jesús resucitado, entendieron todo lo que él había explicado y comprendieron el milagro más grande descrito en el Nuevo Testamento, que es la resurrección de Cristo. Y entonces cuando ellos dijeron, todos estamos aquí, alguien dijo, falta Tomás. Y entonces salieron corriendo para buscar la casa donde Tomás estaba sufriendo, donde Tomás no encontraba la respuesta, donde Tomás estaba muriendo. Y dice la Biblia que en el verso 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabe que eso era un momento bien difícil en la vida de Tomás? Era un momento muy duro en la vida de Tomás. Llegan y le tocan a la puerta y le dicen, Tomás, Tomás. Y Tomás oye que lo están llamando y derrotado abre la puerta y le dice, ¿qué tanta insistencia? Y le dicen, Jesús resucitó. Tomás, hemos visto a Cristo, él resucitó. Tomás, Jesús vive. Y Tomás dice, qué tontos que son. ¿Cómo pueden creer que Jesús resucitó? Si yo lo vi cómo lo golpearon, yo vi cómo lo arrastraron, yo vi cómo lo desfiguraron, yo vi cómo lo clavaron en la cruz del Calvario, yo vi cómo le metieron esa lanza en un costado. Qué tontos son. Jesucristo murió. Si yo llegara a meter mi dedo en el lugar donde yo vi que metieron sus clavos, si yo metiere mi mano en el costado que fue traspasado, entonces yo creeré. ¿Sabes? Que muchos no creen que Jesús murió, ni mucho menos creen que Jesús resucitó. Tomás no lo creía. Él vio morir a Jesús y él no creía que Jesús había resucitado. Muchos hoy en día no creen que Jesús resucitó. Muchos hoy en día incluso se quedan con el Cristo crucificado. Pero Jesucristo no está muerto, mi amigo, mi amiga. Jesucristo no está muerto y lo vamos a ver. La Biblia dice, 8 días después, óyeme, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y con ellos Tomás, ¿sabes qué me encanta? Que 8 días después, 8 días después, 8 días de sufrimiento duro de Tomás, al fin agarró valor
y fue al lugar donde Jesús iba a aparecer, donde se reunían los que creían en Cristo. Y yo me alegro mucho porque tú te has conectado con los que creemos en Cristo, porque has venido a escuchar palabra de Dios y has venido al lugar donde nos reunimos los que creemos y confesamos a Cristo. Te doy las gracias. Sabes que tú eres el invitado especial. No creas que es Dios el invitado especial, no creas que es Cristo el invitado especial. No, Él es el propósito de la reunión y tú eres el invitado especial. Tú eres el Tomás de esa noche. Sabes que el Señor apareció ese día que Tomás llegó y no apareció por sus discípulos. Perdonen, pero no apareció por sus discípulos. ¿Sabes por quién apareció? Por Tomás. Y yo agradezco eso a Dios, porque Él cambia su agenda por uno. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por uno que se arrepiente. Agradezco a Dios el día que el Señor se detuvo y apareció en mi vida. Y yo quiero que esta noche tú puedas recibirlo a Cristo y puedas ver lo maravilloso que es creer en Él. Y Jesucristo apareció y apareció por Tomás y mira lo que pasó. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, óyeme, luego dijo a Tomás, se volteó a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acércate y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Y Tomás lo vio. ¿Sabes que yo no creo que Tomás? Yo me identifico mucho con Tomás. Yo no creo que Tomás haya llegado y haya dicho, quiero ver, quiero tocar. No, Tomás cuando vio la evidencia de que era Cristo, cuando reconoció que era Cristo, cuando vio las señales que era Cristo, Tomás cayó de rodillas y le dijo, Señor mío, eres mi soberano y eres mi Dios, Dios mío. Yo espero que esta noche Jesucristo sea tu Señor y que sea tu Dios. Tomás lo hizo esa noche. Y agradezco a Dios por la vida de Tomás. Porque el Señor se manifestó con Tomás por misericordia. Dios le mostró a Tomás todo lo que él había hecho y le mostró el milagro más lindo del Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo. Porque resulta, mi amigo y mi amiga, que cuando Tomás expresó, tú eres mi Señor y eres mi Dios, Tomás sabía que su fe no había sido burlada. Tomás sabía que su fe no había sido avergonzada y que la resurrección de Cristo era la resurrección de su fe, que la resurrección de Cristo era la resurrección de su esperanza y que la resurrección de Cristo era la resurrección de su vida. Valía la pena vivir porque Cristo vive. Valdría la pena morir por Cristo porque Él murió por nosotros. Y Tomás estaba dispuesto y le dijo, mi Señor y mi Dios, tú eres mi Señor y eres mi Dios. Y sabes que Cristo es mi Señor y mi Dios. Y yo espero que Cristo sea tu Señor y tu Dios. Y sabes que tú y yo tenemos una bendición mucho más grande que Tomás. Tú y yo tenemos la oportunidad más linda que Tomás y tú y yo podemos ser bendecidos con esta bendición que te voy a leer. La Biblia dice en el verso número 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Bienaventurados todos los que no hayan visto lo que tú viste, Tomás, pero creen lo que yo dije, creen lo que yo soy. Tú eres bienaventurado si tú crees en Cristo. Tú eres bienaventurado si crees todo lo que el Señor hizo para demostrar que Él era quien decía ser el Hijo de Dios y el Salvador de este mundo, para confirmar que no hay otro Salvador, para confirmar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.
y para confirmarte a ti que Jesucristo vive. Y por cuanto Él vive, todos los que creemos en Él viviremos también. ¿Quieres tú tener la vida eterna? Jesucristo hizo todos esos milagros, como Juan lo dice, que Jesús hizo estos milagros para que tú creas que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida eterna. Bienaventurado tú que tal vez no has visto todos esos milagros, pero yo sé que has visto milagros y milagros en tu vida. Hoy estás con vida, gracias a Dios. Hoy estás escuchando este mensaje porque Dios está tocando a tu puerta, y la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El Señor quiere entrar en tu vida. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere mostrarte la respuesta de por qué te ha tocado tan duro, tan difícil. Y es para que tú le conozcas y para que tú sepas que el único que nos trae esperanza, para que tú sepas que el único que abriga y nuestra fe, el único que es verdadero es Cristo Jesús. ¿Quisieras tú creer en Cristo esta noche? ¿Quisieras tú pedirle perdón al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, aquel para quien todas las cosas son posibles? Lo que es imposible para nosotros es posible para Él, y Él lo demostró. Y si tú le preguntas a Tomás, Tomás te diría, sí, Él es el Hijo de Dios. Cree en Él. ¿Quisieras creer en Él? Bienaventurados los que sin ver creen. Si tú quieres creer en Él, si tú quieres pedirle perdón a Dios, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, por favor repite esta oración conmigo. Por favor cierra tus ojos. Si tú has pasado por momentos difíciles, por momentos duros, si tú no le encuentras sentido a la vista, la respuesta es Cristo. Si tú no has tenido respuestas al por qué, la respuesta es Cristo. Quisieras recibir a Cristo en tu corazón. La Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para vida eterna. ¿Quieres creer en Cristo esta noche? Yo te invito a que ahí donde estés, inclines tu rostro, cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración de fe. Dile a Dios: Padre, esta noche yo reconozco que he sido incrédulo, que yo no he creído, que he vivido la vida a mi manera, que he hecho cosas que no te agradan, que he dicho cosas que te ofenden, que he pensado cosas que no debería de haber pensado, que he ido a lugares que no debería haber visitado, que he hecho cosas que no debería haber hecho. Padre, perdóname. Perdóname en esta noche, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Esta noche yo le abro mi corazón a Cristo para que sea mi Dios y para que sea mi Señor, mi Dios mío. Entra a mi vida, Padre. Perdona mis pecados y cambia mi vida. Haz el milagro grande que hiciste en la antigüedad. Hazlo en mi vida. Cámbiame para gloria tuya y regálame la vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y si tú has hecho esta oración, si tú esta noche le has pedido perdón a Dios y has recibido a Cristo en mi corazón, nosotros no queremos saber. ¿Sabes que mañana va a haber un culto en la iglesia? En la mañana. Y te esperamos para conocerte, para que tú llegues y nos cuentes la experiencia de haber recibido a Cristo. Y estaremos contentos de verte y estaremos agradecidos con Dios por la decisión tuya. Y la Biblia dice que cuando uno se arrepiente hay fiesta en los cielos. Permíteme orar por ti ahora. Esta oración no la repitas. Esta oración quiero hacerla por todos y todas las que esta noche han recibido a Cristo. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la experiencia de conocerte, mi Dios. Gracias por tu misericordia y por haber alcanzado cada familia y cada hogar en esta noche.
Y te agradezco por cada uno y por cada una de todos los que esta noche han confesado sus pecados y han recibido a Cristo y han sido perdonados. Padre, bendícelos, ayúdalos, guárdalos, cuídalos, Señor. Y de veras, Padre, acompáñalos siempre. Padre, acompáñalos, bendícelos y bendice y alcanza a toda la familia también. Ayúdales, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muy buenas noches y esperamos saber de ti. Gracias por tu sintonía.